Continúa con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en este estudio de Génesis 31, y que estamos hablando sobre Jacob y su familia se apartan de Labán. En esta lección, que sería la número 6, vamos a ver las lecciones que nos presenta, las lecciones de vida. Y el tema general que aquí se discute es la providencia de Dios en el regreso de Jacob. Se lo repito, la providencia de Dios en el regreso de Jacob. A partir de este capítulo y hasta terminar el libro de Génesis, vamos a considerar el tema de la providencia de Dios. Es algo muy maravilloso que se destaca aquí en esta sección larga del libro de Génesis. Hablando pues de esa providencia de Dios en el regreso de Jacob, yo quiero introducirme con decir lo siguiente: ¿qué hombre más deshonesto y ambicioso fue Labán? Yo puedo decir que personas así, de esa raigambre, no se desean para nada. Realmente yo le digo, hermano, hermana, usted evite a esas personas. No importa que estén en la iglesia, no importa que sean sus amigos o amigas, no importa que sean sus compañeros o compañeras de trabajo. Uno tiene que saber a quién escoger. Ahora, yo no estoy discutiendo ni poniendo en tela de juicio la situación que las Sagradas Escrituras aquí nos presentan acerca de lo que vivió Jacob con Labán. Eso se dio y aprendemos de ello, pero sí las lecciones de lo que nosotros podemos escoger sí son claras, y ese es el consejo que vamos a aprender en este tema de vida, la providencia de Dios en el regreso de Jacob. Vamos a ver al menos 3 puntos principales. El número 1 es que la obra providencial de Dios en la vida de Jacob, así como su mandamiento directo, hizo que el patriarca comenzara su regreso a Canaán. Dios había bendecido el método poco ortodoxo de Jacob en la crianza grandemente exitosa de sus animales, y ya lo hemos visto, ya esto lo entendemos, cómo es que los animales que nacían con las características que en el trato que había llegado con Labán. O sea, fue decisión de Dios que así se diera. El aumento pues de sus rebaños y la disminución correspondiente de los animales de Labán causaron un cambio ominoso en la actitud de los hijos de Labán para con Jacob. ¿Qué es lo ominoso? Lo ominoso es lo abominable, o sea, lo despreciable también. O sea, los hijos de Labán actuaron en relación a Jacob en forma abominable o en forma despreciable, como usted lo quiera tomar. Ellos envidiaron su prosperidad y sospecharon que había utilizado algunos medios tortuosos para quitarles la herencia de su padre, disminuyendo con ello su propia herencia futura. Jacob se dio cuenta de que la situación
se estaba volviendo peligrosa, sobre todo cuando vio que la actitud de Labán para con él también había cambiado drásticamente. Por eso, recordando los versículos 1 y 2 de este capítulo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Dios le dijo a Jacob, fíjese bien, usted no tiene que olvidar que es una orden de Dios. Dios está interviniendo directamente. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Fue esencialmente la misma promesa que Dios había hecho a Jacob 20 años atrás en Betel. Jacob consultó con sus esposas, informándoles de la amonestación de Dios, pidiéndoles regresar a Canaán debido a la creciente hostilidad de la familia de ellas para con él. Les recordó cuán fielmente había servido al padre de ellas durante 20 años. Sin embargo, había sido engañado y se le puso trampa en numerosas ocasiones en el asunto de los salarios. También hizo hincapié en el hecho de que Labán volvió flagrantemente sus acuerdos, o violó, mejor dicho, violó flagrantemente sus acuerdos, siempre que los resultados no le favorecían. Esta es la conducta normal de una persona que actúa perversamente, una persona que está llena de perversidad. Raquel y Lea acordaron que su padre no solo había engañado a Jacob, sino que también las había privado a ellas y a sus hijos de su herencia, consumiendo el precio de ellas y tratándolas como a extrañas. Y por eso pues instaron a su marido diciéndole: haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, por lo tanto, Jacob reunió a sus esposas, reunió a sus hijos y a todo su ganado y sus pertenencias, y tomó rumbo a la tierra de Canaán sin decirle a su suegro. Antes de partir, Raquel, sin el conocimiento de su marido, hurtó los ídolos de su padre, hurta los ídolos de Labán. Entonces, esto ya lo sabemos bien. En esta situación, en rápido deterioro, Jacob tomó la decisión correcta al buscar el camino de la paz y no buscó el camino de la confrontación, incluso si lo hacía parecer un cobarde que huía. Bueno, la Escritura habla acerca de que nosotros, ya para nosotros los cristianos se nos enseña que tenemos que huir del pecado. Este es el tipo de actitud que Jesús enseñó a sus discípulos a demostrar. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 9 y 39. Bienaventurados los pacificadores, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, si bien Labán no había lastimado físicamente a Jacob, el patriarca había sufrido mucho abuso mental a lo largo de los años a manos de su suegro. Y esto es terrible, hermanos. No necesariamente se tiene que castigar con látigo, con golpes, sino
se puede causar mucho daño en el aspecto del abuso mental. Sin embargo, ahora que la crisis estaba sobre él, Jacob decidió no pagar mal por mal. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Más bien, tomó la decisión de partir lo más pacífica y rápidamente posible. Eso lo vemos claramente. Y claro, más adelante nosotros vamos a ver, ya lo he mencionado, poco a poco vamos a ir viendo los cambios que se van dando gradualmente en Jacob. Jacob tuvo que haberse dado cuenta de que no importa lo difícil que habían sido para él los 20 años en Harán, llegó pues como quien dice a la conclusión que en cierto modo no había sido en vano. Dios lo había bendecido providencialmente con una gran familia, abundantes rebaños, manadas y posesiones para mantener a su familia en la tierra de Canaán. Tal vez el abuso y el maltrato que había recibido de Labán había sido una parte necesaria del plan del Señor para desarrollar un carácter piadoso en el patriarca. Y eso es una realidad. Los golpes de la vida, hermanos, enseñan muchas lecciones. Vamos a ver el punto número 2. Les recuerdo el punto número 1. La obra providencial de Dios en la vida de Jacob, así como su mandamiento directo, hizo que el patriarca comenzara su regreso a Canaán. Número 2. La mano invisible de Dios continuó trabajando, protegiendo a Jacob de la ira de Labán y de sus falsas acusaciones. Labán y su clan persiguieron el séquito de Jacob por varios días, tiempo durante el cual el Señor se reveló a Labán y le advirtió: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Esto es bien claro. En esencia, Dios le impidió a Labán interferir con el deseo de Jacob de regresar a Canaán con sus esposas, hijos, pastores y animales. Sin embargo, Labán se enfureció con Jacob e hizo falsas acusaciones de que él le había robado a sus hijas y nietos como prisioneras de guerra sin permitirle darles una despedida apropiada. La respuesta de Jacob a estas acusaciones fue que había temido que Labán le quitara a sus esposas e hijos por la fuerza. Aquí hay un contexto, y es que Labán tenía que tener, Jacob tenía que tener en mente que él hacía 20 años atrás había procedido en una forma deshonesta, y muchas veces cuando se procede de esa manera se piensa que de un momento a otro Dios le va a pasar factura. También declaró su inocencia en relación con los ídolos desaparecidos. Para enfatizar su inocencia, dijo que cualquier persona en su compañía que hubiese tomado tal posesión de seguro moriría. Esta imprudente declaración es otra declaración imprudente de Jacob, como cuando cae en esos 7 años de servicio, que se le hacen 14, después otros 6 por servicio, y es algo impulsivo, pues. Y yo les recuerdo que como no llevaba nada, como el siervo de Abraham cuando va a buscar esposa a Isaac, que llevaba 10 camellos y oro y plata,
Y entonces Jacob cae en esa imprudencia. Esta imprudencia o esta imprudente declaración podría haber provocado la muerte de su amada Raquel. Él la dice apresuradamente. Sin embargo, la búsqueda de Labán de la posesión robada fue infructuosa. Estaba avergonzado y frustrado de no poder encontrar sus ídolos u otros bienes robados entre las posesiones de Jacob. Jacob fue exonerado de los cargos falsos hechos por su tío. Y yo no diría cargo falso, en un sentido hablando, era una realidad que se los habían robado. ¿Quién? Eso no sabía, ni el mismo Jacob lo sabía. Entonces, nosotros vemos pues esta situación. Pero, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esto? Miren, todo el episodio de la búsqueda de Labán de sus dioses perdidos es absurdo y a la vez trágico. Dioses reales no podían perderse ni ser robados. ¿Por qué? El concepto bíblico de los que se pierden, óigase bien, de los que se pierden, es muy diferente a este escenario. ¿Por qué digo esto? Son las personas, no los dioses, los que se pierden. Amén. Esa es la realidad. Usted puede ver una imagen, pero esa imagen no es nada. Lea Salmos 115, perdón. Y ahí habla de que tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no olfatean, tienen oídos pero no oyen. Entonces, ¿yo por qué tengo que adorar una imagen si esa imagen no tiene ningún poder? ¿Ven? Entonces, por eso le repito que son las personas, no los dioses, los que se pierden. Del modo como las ovejas intencionalmente o por descuido vagan lejos de un pastor, las personas dejan la presencia de Dios. El buen pastor, o sea, Dios en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento, que va en busca de los perdidos, tiene tanto el conocimiento como la capacidad para encontrarlos y restaurar al redil. Mire lo que dice, vamos a adelantarnos y lo vamos a ver en su debido tiempo, en Génesis 49, versículos 22 al 25. Rama fructífera es José cuando Jacob da la bendición a sus 12 hijos. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azatearon. Azatear, hermanos, es causar a alguien repentinamente disgustos o molestias. Entonces, le azatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Por último, Jacob dejó ir su ira contra Labán. Aquí sí lo vemos ya, como quien dice, se pone en sus cabales.
Por último, Jacob dejó su ira contra Labán. Le exigió una explicación por los 20 años de abuso inmerecido que había sufrido de su parte. Desafió las acusaciones de su suegro de deshonestidad y exigió pruebas de tal comportamiento. ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué te conduciste así de esa manera? No había razón. O sea, le está reclamando, no tenías ese derecho a abusar de mi persona como lo hiciste. Desde cierto punto de vista, el maltrato de Jacob por parte de Labán podría considerarse como justicia debido a la forma en que él había engañado y hecho trampa a su padre y a su hermano. Lo que ya nosotros sabemos en relación a la bendición que extrajo de su padre cuando sustituyó pues la bendición que no era para él. La mano providencial de Dios estuvo siempre trabajando en estos eventos. Jacob tuvo que aprender, óigase bien, Jacob tuvo que aprender que el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. Tal vez al permitir que el patriarca soportara tal abuso, Dios estaba poco a poco formando el carácter en él y enseñándole lo que Jesús más adelante afirmaría. Mire lo que dice Mateo 7:12, que es muy importante. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Esta es la realidad que se nos presenta. El pecado fundamental de Jacob en Canaán había sido volverse el centro del universo y pisotear a todo el que se interpusiera, sea padre, sea hermano. Todo aquel que se interpusiera en su camino, si se hizo con el padre, si se hizo con su hermano, ¿cómo no se iba a hacer con un amigo? O ¿cómo no se iba a hacer con un tío? O ¿cómo no se iba a hacer con un primo? O con un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Cómo no se iba a hacer? Ahora la situación había cambiado. Número 3. Los que están bajo la protección de Dios deben, como Jacob, darle espacio a la coexistencia pacífica en lugar de buscar la venganza. Y eso es cierto. Por más mal que nos hagan, dejemos la venganza a Dios. Dejemos que Dios se encargue. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros vemos el mal que se hace a una persona y claro, como humanos deseamos que aquel que está procediendo mal sea doblemente castigado o reciba el doble de lo malo que está haciendo, pero realmente la venganza le pertenece a Dios. La advertencia de Dios a Labán en un sueño, el hecho de que Labán no logró encontrar ninguna posesión robada entre el equipaje de su yerno y la defensa enérgica de Jacob, le dejaban claro a Labán que él era un hombre derrotado. Y qué horrible es sentirse un hombre derrotado. Es horrible. Siempre como el engañador trató de mantener que él era el que había sido tratado injustamente, sin admitir que había acusado falsamente a Jacob. Labán siguió afirmando que sus hijas, que sus hijos y todos los rebaños eran en realidad suyos.
era obstinado, pues. Deseando verse como el pacificador, sugirió que debía hacerse un pacto de paz entre él y Jacob, como testimonio entre los dos grupos de personas. Por eso dice en los versos 43 y 44, respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Derrotado, ¿verdad? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Jacob estuvo de acuerdo con este pacto, por lo que erigió una columna de piedra. Era muy notorio usar las piedras desde este momento, cuando todavía aún ni había sido formada la nación israelita, pero desde este tiempo se usaban las piedras como un testimonio, como un símbolo de un pacto. Entonces, Jacob estuvo de acuerdo con este pacto, por lo que erigió una columna de piedra, mientras otros reunieron piedras para apilarlas como testimonio que garantizara las relaciones pacíficas entre los dos clanes. Labán formuló el acuerdo como si no se podía confiar en su yerno, como si probablemente maltrataría a sus hijas y rompería el pacto. Aquí se usa, hermanos, aquel dicho popular: el que las usa las imagina. Él era un hombre deshonesto y pensaba de toda persona que era deshonesta, y Jacob no fue la excepción. Obviamente no aceptó ninguna responsabilidad por la brecha entre los dos grupos. Veía a Jacob como el culpable que necesitaba ser contenido. El montículo de piedras había de ser una torre de vigilancia o una frontera entre los clanes, manteniéndolos separados de manera permanente. Por eso dice en los versículos 45 en adelante: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jearza Aduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. De acuerdo pues con la costumbre del cercano oriente, la gente de Labán y la de Jacob compartieron una comida e hicieron juramentos para volver vinculante aquel acuerdo. Fue lo mismo que había sucedido con Abimelech. Abimelech vino a él desde Gerar, y bueno, esta es una situación que nosotros tenemos que recordarla también. Yo termino diciendo, hermanos, lo siguiente. A la mañana siguiente, y con esto voy a terminar este mensaje, a la mañana siguiente, Labán besó a sus hijas y nietos, y después de bendecirlos, él y su compañía partieron para Aram. ¿Qué es lo que vemos? Labán había tratado muy mal a Jacob. Esto es demasiado claro, según el relato bíblico histórico que nos presenta el libro de Génesis. Labán había tratado muy mal a Jacob,
Sin embargo, óigase bien, el patriarca no le retribuyó a su suegro su merecido. No se lo retribuyó a su suegro su merecido. Lo dejó en las manos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que muchas cosas, cuando los hombres actúan mal en contra de nosotros, dejémoselo a Dios. Muchas cosas tienen que dejárselas a Dios, porque Dios es el que se encarga de todo. No importa que haya sido hace 10 siglos o 20 siglos, no importa que haya sido hace un mes, no importa que haya sido el día de ayer, Dios es el que se encarga de todo, a menos que las personas se arrepientan. O sea, hablando de los cristianos, que se arrepientan de su maldad, de su pecado. Y hablando de los que no conocen a Dios, que le busquen a Dios y que le obedezcan a través de creer en Él, a través de arrepentirse de sus pecados, de confesarle delante de los hombres, de ser bautizados en agua para perdón de todos sus pecados y de serle fiel a Él hasta la muerte. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de nuestro Señor. Dejemos pues que Dios emita su juicio y no nosotros. Nosotros no somos quienes para emitir un juicio. Yo siempre he dicho lo siguiente cuando se predica en funerales de personas que nunca quisieron obedecer a Dios. Yo lo único que puedo decir, esta persona que está ahí tendida está bajo el juicio de Dios. No está en mí, hermanos. No está en mí, óigase bien, decir que aquella persona está en el gozo de Dios, en la presencia de Dios. Porque si yo conozco de esa persona que nunca quiso hacer la voluntad de Dios, yo no puedo expresarme de esa manera. Porque si es así, hermanos, ¿para qué predicar si al fin y al cabo todo perverso va a ser salvo, haga lo que haga? ¿Ve? ¿Y de qué sirve nosotros que hemos conocido el camino de Dios en estarnos esforzando por hacer la voluntad de nuestro Dios? Con esto termino, pues, hermanos, este estudio de Génesis capítulo 31. Les invito para el próximo día del Señor, si es que el Señor no ha venido, a continuar con el capítulo 32 de Génesis, que también va a ser algo muy, muy, muy interesante. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque tú y nadie más que tú nos permites difundir tu palabra. Bendice a tu iglesia acá, bendice a todos los hermanos, hermanas que han escuchado el mensaje en los diferentes países. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.